tal, amigos de Chone? Buenas noches. Estamos una vez más junto a ustedes para que hablemos en casa. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de nuestras plataformas digitales. Es un gusto poder de alguna manera llegar hasta cada una de sus casas, donde sé que estamos en este tiempo de cuidarnos, de preservarnos, de mantenernos en casa. La información se la traemos acá de primera mano. Y en estos días ha habido cierta desinformación, por así llamarlo, con respecto al tema del cerco epidemiológico. Hay quienes podemos pensar que un cerco epidemiológico consiste en cerrar toda un área de manera física, en poner vallas, en poner mallas, en poner cinta preventiva, en bloquear o aislar un lugar o un sector o un barrio donde se pudiera determinar que una persona tenga COVID-19. Pero es un error. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Ítalo Colamarco, quien es gerente del Hospital Napoleón Dávila Córdoba de Chone, con quienes claramente vamos a hablar de este tema. Doctor, buenas noches, bienvenido, qué gusto que nos acompañe para conversar, para que hablemos en casa. Buenas noches, gracias por la invitación. Realmente es importante, dada la pandemia que estamos viviendo ahorita en el mundo, conversar de ciertos temas que quizás no están bien claros en la ciudadanía. Bueno, el cerco epidemiológico consiste en identificar primero cuando tenemos un paciente altamente sospechoso o ya confirmado con una patología infecciosa. En este caso, identificamos las personas que han estado en contacto o que han estado alrededor de este paciente, del paciente cero que nosotros llamaríamos, y se comienza a trabajar con ellos para que hagan una especie de aislamiento voluntario, pero no es un cerco físico, ¿sí? Es un cerco social que hacemos nosotros para poder identificar el paciente cero y sus posibles contactos que van a tener una probabilidad altísima de ser contagiados. Pongamos un ejemplo práctico, mi querido doctor. Se determina que en un sector de Chone, en un barrio, se pudiera encontrar una persona que padece el COVID-19 porque estuvo en contacto con otra persona, porque viajó previo al anuncio de la pandemia hacia nuestro país. ¿Cómo funciona el cerco? ¿Cuál es el primer punto y cómo se lleva a cabo este proceso? Ya, el primer paso es identificar el paciente, en este caso el paciente contagiado con COVID. Ese es el primer paso. Luego es sentarnos con él para identificar las personas con quien él ha tenido contacto desde su posible contagio. Eso también hay que identificar. Si este paciente posiblemente tuvo un contagio o aparecieron síntomas y se cree que el contagio es de esta semana, tendríamos que comenzar a ver todas las personas que han estado en contacto durante esta semana, no las que han estado en contacto hace 15 días o hace 20 días. Muchas veces es la familia cercana, muchas veces son los amigos, muchas veces es el ambiente de trabajo, para que llamarlos y explicarles para que ellos hagan un aislamiento voluntario o se cuiden, y una vez que detecten síntomas de la misma patología que estamos ahorita sospechando, es decir, del COVID, si ellos tuvieran síntomas como dolor de garganta, fiebre, malestar, tos seca, etcétera, inmediatamente también empezar a trabajar con ellos para que se pueda realizar la prueba y podamos comprobar que ellos han sido contagiados o no. Una vez que nosotros valoramos a un paciente en el triaje respiratorio con una fuerte sospecha de un COVID, no solamente con una prueba positiva, sino con una fuerte sospecha de tener un COVID, vamos a tener dos escenarios: que el paciente tenga sintomatología leve
y que se pueda manejar en casa con tratamiento médico, o que el paciente tenga sintomatología grave y tenga que ser ingresado a nuestra unidad hospitalaria. ¿Cuándo se hace grave? Se convierte en grave cuando el paciente tiene fiebres muy altas, cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, cuando la persona tiene accesos de tos. Ahí es donde debería acudir a un triaje respiratorio, o sea, a una unidad de triaje respiratorio para que sea evaluado y se le hagan los exámenes correspondientes, como radiografía y exámenes de sangre. Hablemos acerca del examen también, que ahí está como desesperación por parte de la ciudadanía de querer en cuanto presentan síntomas acudir a que le hagan la prueba, ya sea por el lado de salud pública o por el lado de salud privada. ¿Cómo se maneja este tema, doctor? ¿Y cuándo realmente ya es oportuno acudir para hacer un examen, una evaluación de si tengo o no tengo COVID-19? Bueno, lo primero que hay que hacer tiene que ser evaluado por un médico, porque hay muchos síntomas similares al COVID-19. Entonces, estamos hablando de la gripe común, que es muy similar al COVID. Ciertas características lo hacen un poco, no lo hacen igual, pero sí muy similar, muy parecido. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ser evaluado por un profesional de salud, por un médico, y él será quien nos ordene el examen, sea una prueba rápida, si tenemos 5 a 7 días. Eso es muy importante. La prueba rápida lo que mide es una respuesta inflamatoria del cuerpo, es una reacción del cuerpo al virus. Para que se dé esa reacción tiene que pasar 5 a 7 días de exposición para que podamos tener un resultado muy confiable de una prueba rápida. Una prueba rápida en un paciente asintomático tiene un grado de error muy alto. La otra prueba que nosotros estamos haciendo es el hisopado, que es una prueba que le hacemos en el hospital o en los centros de salud y que tiene un tiempo de demora porque se realiza solamente en Quito, Guayaquil o Cuenca en laboratorios de alta complejidad. Entonces es una prueba que nos está demorando cerca de 5 a 7 días. Muy bien, doctor. Avanzamos a la siguiente pregunta. Háblenos acerca de cómo se está manejando el triaje dentro del Hospital Napoleón Dávila Córdoba. Cuando un paciente llega, ¿cómo ustedes están manejando a los pacientes que llegan por otras dolencias y a los que pudieran llegar por síntomas de COVID-19? Ya, nosotros aquí en el hospital tenemos 2 triajes. El triaje normal, que es donde se ve patologías no COVID o no respiratorias. Un ejemplo, valoración de mujeres embarazadas, cuadros de dolor abdominal, cuadros diarreicos y una serie de patologías no COVID. Y tenemos el triaje respiratorio, que es un triaje independiente donde solamente estamos viendo problemas respiratorios. Si es el triaje respiratorio, que es independiente, que está separado en más de 20 metros del triaje normal para evitar una contaminación, ahí lo va a ser valorado por un médico. Si luego la valoración el médico considera, lo mandará o lo enviará a hacer estudios como radiografía y exámenes de laboratorio. Luego esos estudios lo analizará para evaluar si va a casa a un aislamiento o es ingresado a la unidad de box respiratorio, que es una unidad que se ha implementado en el hospital para pacientes con problemas respiratorios y para hacer las investigaciones de COVID. Tenemos 10 camas en esa área para poder realmente
suplir la necesidad de esta población de pacientes que no pueden ir a una área normal. No podemos, como tenemos salas generales, no podemos enviar un paciente sospechoso o con una posibilidad de COVID a una sala de medicina interna donde hay otro tipo de pacientes con enfermedades quizás no con el grado de infección que tiene el COVID. Doctor, solamente nos queda agradecerle por su entrevista y por la información que hoy nos ha impartido en este programa Hablemos en Casa. Y damos paso inmediatamente a nuestro siguiente invitado. Él es el licenciado Rubén Zambrano, director del Distrito de Salud 13D07. Él es epidemiólogo y especialista de estrategia de control de enfermedades. Con él vamos a puntualizar algunos de los temas que hemos tratado ya con el doctor. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Katy. Muy agradecido por esta invitación para darle información a la comunidad chonense. Muy bien, licenciado. Recién acabamos una entrevista con el doctor Ítalo del hospital para conocer un poco de primera mano cómo se está llevando a cabo la atención, el triaje, y hablamos de algunos términos. Hablamos acerca del cerco epidemiológico y aquella confusión que puede haber por parte de la ciudadanía de que se cree que es un cerco físico que conlleva llevar vallas, que cerrar con cintas de seguridad, cuando no es así. El bloqueo o cerco epidemiológico como tal. ¿Y qué es el bloqueo o cerco epidemiológico? Es aquel bloqueo que permite el corte de transmisión de una enfermedad de una persona a otra con la misma enfermedad. ¿Cómo se hace el cerco epidemiológico direccionado a quienes tienen COVID o se sospecha de COVID? ¿Se hace cuando ya está comprobado o solo bajo sospecha? A ver, sí, con respecto al COVID, ¿cómo es el cerco, la temática del cerco epidemiológico como tal? Sí, una vez que nosotros detectamos el paciente, según nuestros protocolos y lineamientos, detectamos y el paciente es positivo para COVID por medio de una prueba, un hisopado, pues una vez ya confirmado el caso, realizamos la visita del paciente, lo aislamos, buscamos sus posibles contactos, dentro de esos contactos buscamos también los contactos y hacemos seguimientos de esos contactos, es decir, si una persona que tiene COVID y tiene 8 contactos, de esos contactos, alguno presentó febril, otra vez empieza la temática. Comenzamos a realizar pruebas a esos febriles si presentan la sintomatología, fiebre, dificultad respiratoria, tos seca, y obviamente tienes un nexo epidemiológico que es la persona contagiada, pues realizamos el aislamiento de esa persona, ponemos en cuarentena y también realizamos la prueba. Y cerca de ese contacto buscamos más contactos, es decir, y esas personas van a entrar en aislamiento. ¿Sí? Así es. ¿Por qué la importancia de no decir, digamos, en tal sector hay un caso y ahí hay un cerco epidemiológico? Hay un poco de recelo con esto, pero creo yo que es para preservar un poco la calma de la ciudadanía, porque si decimos en tal sector hay o en tal lugar hay, eso va a generar que la gente se movilice y hagamos lo que nos están pidiendo, o sea, hagamos lo que vayamos en contra de lo que nos están pidiendo, que es quedarnos en casa. Sí, de hecho, hemos un poco, de cierta forma, satirizado este tema del COVID-19. Realmente la gente, yo sé, y estamos en estos momentos muy alarmados, pues la cantidad de pacientes a nivel nacional sube. Pero tenemos que guardar la calma porque la forma de contagio es el contacto con otra persona que esté contagiada. Obviamente, si no salimos de casa, si no estamos al contacto con más personas, pues vamos a estar más seguros, no tenemos ni un factor de riesgo. Y me estás diciendo por qué no decirlo. Más que eso, tenemos el derecho a la confidencialidad. El derecho a la confidencialidad del cual el paciente no quiere, y el derecho que él tiene de no revelar tanto su dirección, su nombre, como tal, independientemente de la enfermedad. Porque no solamente hablamos de esta enfermedad, independientemente de cualquier enfermedad que usted padezca, yo no, como profesional de la salud, no es ético decir que nosotros decirle a otras personas lo que usted está padeciendo. Entonces, tenemos que guardar el derecho a la confidencialidad, parte de los derechos de las personas.
Perfecto, licenciado. Parte del trabajo del cerco epidemiológico lo hace el ciudadano y lo hace cumpliendo, estipulando quedarse en su casa. Es decir, una persona que está detectada o que tiene sospecha alta de padecer o de ser portador del COVID-19 no debe salir de su casa. Incumplir esto está yéndose atentando en contra de las leyes y también del resto de ciudadanos. Sí, de hecho, es importante recalcar que aquellas personas que no cumplan con esta disposición serán sancionadas de manera severa, de 1 a 3 años de cárcel con una adicional a una multa que será aplicada después que termine la cuarentena. Esto para quienes incumplan el cerco, que salgan. Exacto. ¿Cómo saben ustedes que una persona incumplió el cerco epidemiológico? Como le vengo diciendo, nosotros vamos, al momento de realizar o de saber que tenemos casos confirmados o casos probables, nosotros hacemos un monitoreo continuo. Dependiendo de la gravedad de cada paciente, pues varía de entre cada 3 horas, o cada 8 horas, o cada día, dependiendo de la gravedad del paciente. Realizamos el monitoreo continuo. Puede ser físico, puede ser vía telefónica. Muy aparte de eso, en el Cantón Chone estamos muy articulados, tanto como el GAC, como la policía, como los militares, el cual nos están ayudando a hacer este pequeño monitoreo, o este gran monitoreo que cada vez se expande más. Y tenemos que saber que las personas tienen que estar conscientes también que pueden poner en riesgo más personas, y tenemos que hacérselo saber a todos los pacientes, como tal, y a los que estamos haciendo seguimiento. Entonces, hacemos monitoreo constantemente y si no lo realizan, nosotros somos los encargados de publicar o de decirle o informarle en este caso al ente de control, que sería la policía, para aplicar el código, el COI, el artículo 282 del COI. Hay dos cosas importantes que saltan aquí, y la primera es, ¿qué pasa si un visitante de afuera, ya bien sea de otra ciudad o sea de otro país, que llegue a Chone y que yo sepa que llega a mi casa o llega a casa de un vecino y yo tengo temor? ¿Cómo debería proceder una persona que en este caso, en esta situación? Sí, mira, en ese caso, por una parte, puedes llamar a la persona que llega a la ciudad, llega a hospedarse también, digamos que vino de Guayaquil o un lugar donde hay bastante cantidades de pacientes contagiadas, tiene la obligación realmente de llamar al 171 e informarnos de que son unas personas viajeras que han llegado al lugar y de dónde han llegado, para que nosotros podamos hacer la visita domiciliaria y revisarlo. Esto nos ayuda a prevenir, obviamente, en todo sentido, y si algún tipo de enfermedad, muy aparte del COVID, está padeciendo, lo podemos tratar en lo que es viajera. Ahora, usted me va a decir, pero mucha gente no lo va a decir, no lo va a comunicar. También es verdad. Para eso también hemos hecho logística con la policía, con el municipio, con los militares, con los políticos, con todas las entidades que conformamos el COE. ¿Y cómo lo realizamos? Tenemos los filtros de entrada, del cual la policía incluso ha hecho posta para traer un paciente e igual hacer el monitoreo antes que entre a la ciudad, y posterior a eso hacerle un control y una cuarentena. También hemos tenido ayuda de la comunidad y de diferentes instituciones donde nos han dicho en ciertos momentos que hay personas que obviamente han saltado los filtros de seguridad y han llegado de una u otra forma, que no son muchos, pero sí nos han ayudado a saber dónde están, cómo y localizarlos para realizar. Los vecinos pueden ayudar también, ¿no? Los vecinos también pueden llamar al 171 y avisar. Nos gustaría siempre información veraz, certera, muy precisa, porque no muchas estamos veces en tiempo de estar jugando ni mal usando la línea con tantas personas interesadas en recibir una atención, a veces utilizarla para jugar, no a veces, utilizar siempre estas líneas de seguridad y atención para jugar, realmente es un daño grandísimo el que estamos haciendo. Otra pregunta, licenciado, que también usted la nombró y se escucha mucho y también hay duda por parte de la ciudadanía, es el contagio comunitario. ¿A qué hace referencia?
¿Cuándo llega a ser una epidemia comunitaria? Primero, tenemos que tener en cuenta que los primeros son casos importados, cuando recién llegamos a este punto. Los casos importados son aquel caso que llegan de países o lugares donde ya existe la epidemia, donde ya existió el virus y obviamente esa persona se contagió y llegó al país. Seguimos, ¿no? Ahora, está el caso estrechamente probable o relacionado al caso importado. Es un segundo caso, el cual se contagió por el contacto directo del caso importado. ¿Ya? Tenemos los casos conglomerados, que es aquel que tal vez aquel persona o aquellas personas que se contagiaron por aquel contacto, que estuvo en contacto con la persona que introdució el caso. Una vez ya hecho y ya vemos un número de pacientes, un número de personas contagiadas, viene el caso comunitario. ¿Cuál es el caso comunitario? Aquel persona que no ha viajado, que no ha estado en contacto con ninguna persona que haya viajado y que tampoco que no ha estado en contacto con una persona que no haya estado con el que viajó. O sea, ya es un caso totalmente autóctono, que simplemente no necesitaste viajar, no necesitaste ir a ningún lado, pero el virus ya está circulando en nuestro país. Es decir, me fui a la tienda y en la tienda alguien estornudó y toqué yo las barandas de la tienda y me contagié y me fui a mi casa y lo llevé a mi casa. Entonces, esto ya es un contagio comunitario que está en el sector y no es que vino un familiar de afuera y me lo contagió. Muy bien, está claro. Exacto. Listo. Preguntas adicionales. ¿Se ha destinado algún centro de salud exclusivo para la atención de mujeres embarazadas? O sí, puntualmente mujeres embarazadas, porque sabemos que los pacientes que tienen otras patologías, pues es igual, llegan, se les hace un triaje, un análisis y se determina si es paciente COVID, va al hospital y si no, pues se lo atiende. Pero las mujeres embarazadas puntualmente. Bueno, de hecho, ustedes saben que nosotros tenemos el tipo C. El tipo C es una cartera de servicios dirigida más bien para mujeres embarazadas. O sea, tenemos de todo, pero también para la parte embarazada, de que hacemos los controles, pues aquí tenemos una sala de parto, eso siempre lo hemos tenido. Cumpliendo con los protocolos, nosotros como primer nivel no tenemos clasificación porque esa es nuestra prioridad dentro del primer nivel. Más bien nosotros tenemos ahora un box respiratorio, una área de triaje respiratorio que se encuentra en la parte exterior. Las atenciones prenatales no tuvimos por qué activar algo adicional, sino que está contemplado dentro de nuestra cartera de servicio. Doctor, ya para ir finalizando la entrevista, se ha destinado acá en Chone la primera clínica móvil para realizar detecciones de COVID-19 rápidas, pruebas rápidas para hacerlas ahí. ¿Esto resulta positivo? ¿Es positivo para la ciudad y contribuye para ustedes también como directivos de la salud? Claro, es una herramienta fundamental. De hecho, es una acción bastante de aplaudir de parte del plan municipal. Hicimos un flujo de atención con nosotros, articulados con nosotros. Es muy bueno, nos ayudaría mucho debido a que muchas de las personas tal vez no hayan salido porque tal vez no presenten síntomas, pero con esto se van a atrever un poco más a salir porque ya estamos más en territorio aún. Tal vez sí vamos a tener conductas personales, pero estamos para eso, estamos para estar ahí, somos guerreros como tal de la salud. Y sí, es muy bueno, pero recordemos también que estas pruebas rápidas, como dijimos, entran a partir del quinto al séptimo día, el cual hayas tenido fiebre días atrás, síntomas, ¿no? Entonces es muy importante que la comunidad lo conozca, tenga el conocimiento de que no a toda persona se la va a realizar, no toda persona que vaya, que no presenta síntomas, no se le va a realizar. ¿Por qué? Porque podemos presentar falsos positivos. Eso es importante que la comunidad tenga el conocimiento. No una prueba rápida vamos a hacer colas para hacernos realizar la prueba. Tenemos que cumplir con ciertos parámetros. Por eso vamos a tener
en articulación con el GAT, porque esto es una labor del GAT, y conjuntamente con apoyo del Ministerio de Salud, en este caso el Distrito de Salud, pues vamos a tener equipo médico, equipo con experiencia, el cual sepa valorar y en qué momento vamos a utilizar estas pruebas, estas pruebas rápidas, que son de gran importancia para realizar la visita posterior a esto, las visitas, los controles, los seguimientos que vamos a hacer en terreno, que vamos a hacer a todas las personas del cual tal vez estén en este momento con COVID y no sepan que están con la enfermedad. Con la enfermedad. Licenciado, un abrazo a la distancia para usted, toda la fuerza de Chone para usted y para el equipo de salud que se encuentra laborando y que están en primera línea de acción también es realmente un gran equipo el que el día de hoy están al frente de toda esta crisis que estamos viviendo. Nuestras oraciones están con ustedes y pues en un futuro continuaremos conversando para informar a la ciudadanía de lo que ocurre. Le agradezco mucho su tiempo. A usted, muchas gracias, y muchas gracias por darnos la oportunidad de aclarar ciertos temas que a veces la comunidad desconoce. Es muy importante tocar estos temas, es muy importante que sepa que se está trabajando, es muy importante que estamos articulados, que todos los sistemas estamos articulados, que tenemos el gran apoyo en este sentido de la parte del presidente del COE y entre las otras instituciones también. Les agradezco mucho por este espacio y de antemano estamos para servirle a la comunidad en estos tiempos duros de lo que estamos pasando. Muy bien, con esto despedimos, amigos de Chone. El día de mañana tendremos otra entrevista de su interés y así continuaremos desde casa informando. Ya lo saben, este es un espacio para que hablemos en casa. Buenas noches.